Muy buenas a todos. En el video de hoy vamos a tratar sobre el patrón plantilla o template method. El contenido de este video que se va a realizar es el siguiente. Como primero, un objetivo general, luego los objetivos específicos, la descripción del escenario en el que vamos a implementar este patrón plantilla, un breve concepto de qué es el patrón plantilla, el modelo, el cual es un diagrama en UML, el código en el cual implementaremos el patrón plantilla para la solución del escenario planteado, unas conclusiones y comencemos. Como objetivo general tenemos mostrar el uso y la aplicación del patrón de comportamiento plantilla al ámbito de un estacionamiento de vehículos. Como objetivos específicos tenemos dar a conocer un ejemplo en el cual aplicar el patrón plantilla, aplicar este patrón para la solución del ejemplo planteado, el cual es el escenario que se va a plantear más adelante, y trasladar este patrón al código para solucionar el problema del escenario planteado. La descripción del escenario. En un parqueadero de la ciudad se pueden guardar vehículos como automóviles, motocicletas y bicicletas, en el cual se debe calcular el monto que debe pagar cada persona dependiendo del vehículo y su hora de entrada y salida. El patrón plantilla o método template method define una estructura algorítmica cuya lógica quedará a cargo desde las subclases. Para ello, describe una clase abstracta que contiene parte de la lógica necesaria para reutilizar con facilidad. En ella se define una estructura de herencia que sirva de plantilla de los métodos en las subclases. Aquí tenemos un esquema básico en el cual podemos ver cómo está representado el patrón plantilla. Está representado por una clase abstracta en el cual tenemos la operación número 1 y la operación número 2. Y también tenemos un método plantilla en el cual van a estar las operaciones 1 y 2 en un orden específico, sea primero 1, luego primero 2 o al revés. Ya depende de cómo se vaya a hacer luego. Esto se tiene para tener una estructura en la cual tenga un control del orden de las operaciones. Luego, en la clase concreta, se puede hacer un llamado a las operaciones que están arriba. Ya puede ser para redefinirlas en el caso que se necesite. Ese es el modelo, el diagrama en UML del escenario que tenemos planteado. Tenemos la clase abstracta vehículo, que tiene como atributos hora de entrada, que es de tipo entero, hora de salida, que es de tipo entero, tipo de vehículo, que es un tipo string, y tenemos como métodos dentro de esta clase calcular el cobro, calcular tiempo de entrada, que recibe como parámetro un string, calcular tiempo de salida, que también recibe como parámetro otro string, procesar y set tipo de vehículo, que es el que nos va a permitir obtener el tipo de vehículo. Procesar es nuestro método plantilla. Ya lo explicaremos y lo veremos en código más adelante. En la clase cajero que hereda de vehículo tenemos el método procesar y este recibe 3 parámetros, que son 3 tipos de string. Ya veremos esto más adelante. Aquí en código tenemos nuestra clase abstracta vehículo. Como ya habíamos visto anteriormente, tiene como métodos privados de tipo string el tipo vehículo, hora de entrada de tipo entero, hora de salida de tipo entero. También tenemos los métodos como set tipo de vehículo, el cual nos va a permitir obtener el tipo de vehículo, calcular el tiempo de entrada, calcular su tiempo de salida, calcular el cobro y procesar, que es nuestro método plantilla. Proseguiremos a ver cada uno desde los métodos de esta clase abstracta vehículo. Tenemos el método calcular tiempo de entrada, el cual recibe un string HE, que resumido lo dejé, que es la hora de entrada. En este método lo que se va a hacer es, al recibir una hora que va a estar separada por 2 puntos, se va a utilizar el string tokenizer para separar esta cadena en 2 cadenas pequeñas, la cual una va a tener la hora y la otra va a tener los minutos. Y luego se va a calcular en minutos la hora de entrada. Luego tenemos
calcular tiempo de salida, que básicamente es lo mismo que calcular tiempo de entrada, pero en este calculamos el tiempo de salida. Tenemos es un costo, tiempo. Luego tenemos de que el tiempo es igual a la hora de salida, que está en minutos, menos la hora de entrada, que también está en minutos, lo cual nos va a dejar el tiempo que el vehículo ha estado adentro del parqueadero. Luego, mediante unos if, verificamos de que cuál es el tipo de vehículo que entró, si es un auto, una moto o una bicicleta. Y dependiendo del tipo de vehículo, es el costo por minuto. Por ejemplo, en vehículo tenemos de que su costo es de 90 pesos por minuto, en motocicleta es de 50 pesos por minuto y en bicicleta es de 15 pesos por minuto. Y luego, ya dependiendo del tipo de vehículo que se tenga, se va a calcular el costo que debe pagar por el tiempo de estadía en el parqueadero y se dirá cuánto es lo que se tiene que pagar. Luego aquí tenemos nuestra parte, por decirlo así, la más importante, que es el método plantilla. Este método lo he llamado procesar y recibe como parámetros un string, que es el tipo de vehículo, un string, que es el tiempo de entrada, string, que es la hora de salida, y como vemos aquí, tiene los métodos que hemos escrito anteriormente, pero en un orden específico. Para cuando llamemos desde otra clase al método procesar, nos ahorremos el llamar a todos los métodos por aparte, sino que solo llamamos a procesar y él va a ser el llamado a los 4 métodos que tenemos acá en el orden específico, el cual nos da una estructura de control para evitar problemas. Como vemos aquí, primero al ser llamado a hacer vehículo, obtenemos el tipo de vehículo, llamamos luego al calcular tiempo de entrada, le enviamos el string, que es la hora de entrada, luego calcular tiempo de salida, le enviamos el string HS, que es la hora de salida, y luego, después de que estos dos métodos hayan calculado los tiempos, se llama al método calcular cobro, el cual va a calcular el precio que debe pagar el usuario por la estadía en el parqueadero. Como siguiente tenemos nuestra clase concreta cajero, la cual extiende de vehículo. Esta clase la tenemos muy sencilla. Tenemos de que en esta clase se llama el método procesar. Como vemos aquí, al llamar al método procesar, nos evita llamar a cada uno de los otros métodos en esta clase y solo llamamos a uno solo, lo cual nos ahorraría en sí código, lo cual nos permitiría también por si llegamos a tener otras clases concretas que extiendan de vehículo, no llamar a todos los métodos que están en vehículo, sino que solo llamamos a procesar y desde procesar se va a hacer todo en un orden específico y mantendremos un orden y evitaremos problemas. Como siguiente tenemos nuestra clase main. He hecho aquí en esta clase main las 3 pruebas para cada uno de los 3 vehículos. En la clase main hacemos una instancia de cajero y le mandamos los diferentes parámetros, como en este ejemplo son el tipo de vehículo, la hora de entrada, la hora de salida. En este ejemplo tenemos de que nuestro tipo de vehículo es auto, nuestra hora de entrada es a las 6:30 y nuestra hora de salida es a las 19:23 minutos, lo cual son las 7:23 minutos de la noche. Y como vemos aquí, al ejecutarlo, nos muestra que el costo de parqueadero para vehículos de tipo auto es de 69.570 pesos. Luego, para el siguiente ejemplo, que es con el tipo, tenemos de que el tipo de vehículo es una motocicleta, para abreviar coloqué moto. Su hora de entrada son las 8:42 y su hora de salida son las 15:11, lo cual son las 3:11 de la tarde. Y como vemos al ejecutarlo, el costo de parqueo para vehículos de tipo moto es de 19.450 pesos. En el siguiente ejemplo tenemos con la bicicleta, le mandamos de que el tipo de vehículo es una bicicleta, para abreviar le coloqué bici, su hora de entrada son las 7:15 y su hora de salida son las 18:40. Luego al ejecutarlo nos dice que el costo de parqueo para vehículos de tipo bicicleta es 10.275 pesos. Como podemos ver acá, aquí solo tenemos que mandarle los parámetros y luego él se va a venir a la clase cajero y él le va a enviar todo a procesar. En esa clase cajero podemos tener otros métodos, los cuales serían algunos de los que están en la clase vehículo, como por ejemplo calcular cobro, en el cual podríamos sobreescribir el modo en el que va a decir cuánto es el cobro que está pidiendo o el modo en el que se va a calcular, dependiendo de que si se llega a necesitar algún cambio o algo así, o si le queremos añadir algo más. Como conclusiones tenemos de que
favorece la reutilización del código, el cual, como podemos ver, podemos reutilizar el código el código y poderlo utilizar en varias clases de diferentes maneras y sin afectar el orden que se tiene. Nos da una estructura de control como cual habíamos visto, nos tiene un orden específico en el cual podemos ejecutar los métodos para evitar problemas de instanciación o cualquier otro tipo de problema que nos vaya a causar un error a la hora de la ejecución. Y muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y hasta la próxima.